¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? Sí, ahí estamos. Muy buenas tardes a toda la comunidad sin límite, gusto inmenso de saludarles a todos y todas. Hoy, día miércoles 9 de diciembre de este hermoso año, digamos hermoso porque siempre hay que ver el vaso más lleno que vacío, de 2020. Un año distinto, un año especial, principalmente para quienes trabajamos en educación, un año con muchos desafíos, un año que pasaron muchas cosas, y en esas cosas mostramos como país, como sociedad, eh, algunos vacíos, pero también mostramos la lucha, la acción profesional, la fuerza y el trabajo constante de nuestros queridos y queridas profesoras de este país. Hoy, 9 de diciembre, también saludamos oficialmente a nuestros queridos psicólogos y psicólogas. Somos tan complejos que ni siquiera sabemos qué día no nos ponemos de Tenemos acuerdo dos, ni el día del año. uno para Entonces, el ello y otro para el super yo, ¿viste? claro, se dice que es el 9 de noviembre, 9 de diciembre, otros decimos que es un mes de celebración, que parte el Claro. 9 de noviembre, A termina el usted le 9 de gusta la diciembre. celebración, pues. Claro, porque nos gusta mucho la celebración, Todo así muy que analítico. saludamos y le damos un abrazo inmenso a nuestros queridos colegas. Yo soy psicólogo, Gonzalo igual. Bueno, nuestro amigo Sergio Fuica es abogado, los invitados profesores, pero yo también, ellos también han trabajado con psicólogos en sus equipos, así que con psicólogas también, armando un equipo de trabajo multidisciplinario para poder entregar la educación que nosotros queremos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que ya empiecen a comentar en nuestro programa, empiecen a compartir el video y vamos a estar recogiendo sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, porque hoy tenemos a dos invitados importantísimos, dos figuras autorizadas para hablar de educación en nuestro país y principalmente educación pública. Eh, Hay dos experiencias para poder decir claramente que no es necesario ir a Finlandia, ni a Singapur, ni a cualquier otra parte del mundo para decir que se puede entregar una educación de calidad y vamos a tratar de preguntarles cómo llegaron a entregar la educación gratuita y de calidad que entregan en sus comunidades educativas. Así que saludamos inmensamente a nuestro querido profesor Víctor Reyes Reyes. Él es profesor de química y magíster en educación, director del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a usted por la invitación. Espero cumplir con las expectativas del programa, de su audiencia y conversar de la verdadera educación hoy día. Así es. Saludamos también a nuestro querido profesor Humberto Garrido San Martín. Él es profesor de educación física, magíster en educación y rector del Liceo de Aplicación. Muchas gracias, Humberto, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También disponible, saludar a toda la audiencia que nos está mirando. Muchas veces yo veo sus programas y solamente decir felicitaciones por la constancia de este panel. Son 59 programas ya y creo que sería uno de los programas que más capítulos llevo, que siempre ando haciendo zapping con distintos programas de educación. Creo que ustedes llevan la delantera, así que felicidades. Muchísimas gracias por ese cometido. Saludamos a nuestro querido amigo Sergio Fuica Gutiérrez, nuestro abogado panelista. También, amiguito, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Nacimentano corazón. ¿Cómo está usted, señor? Bien, pues ganó la U, 3-1 a Audax Italiano. Entonces, un buen dato futbolero en estos tiempos difíciles para algunos equipos que se están viviendo. Pero muy contento de poder conectarme hoy día, como los días miércoles, y muy contento también de conocer a Humberto y a Víctor, así que muy agradado. Te saludo a ti también, Michael y Gonzalo, que no los veía hace algunos días, así que feliz de poder estar acá. Muy bien, saludamos a nuestro querido amigo también, Gonzalo Espinosa, nuestro psicólogo. Feliz día, amiguito, desde San Pedro de la Paz, Concepción. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bien contento. Yo había estado esperando esta conversación hace mucho rato. Me voy a pegar a ustedes, me voy a adosar como rémora, como sanguijuela, porque creo que la experiencia que ustedes tienen va a resolver muchas dudas para mí. Como
como profesional que acompaña equipos educativos, donde me estoy constantemente encontrando con razones y argumentos para no hacer cosas. Desde todo ámbito y desde todo estamento, digamos. Con todas las comprensiones que eso trae, pero ver personas que han roto esos sistemas de creencias rígidos, que han podido trasuntar a otros espacios, que han podido generar las transformaciones que ustedes están manteniendo, creo que para mí va a ser un ejercicio muy provechoso, y espero que por extensión también a las personas y equipos a los que acompaño. Así que muy, muy contento de que estén acá, y me siento de verdad muy honrado con que esta vez sea la experiencia quien venga a darnos algo de clase. Porque Así como es. decía mi profe castellano, la teoría se fue a bañar y por falta de práctica se ahogó. Así ¿Qué es. tal? Mira. Qué linda metáfora. Y vamos a abrir los fuegos con la Soy primera Pincheira. pregunta, la más importante que hacemos en este programa. Don Víctor, queremos saber cómo está usted, cómo está su familia y cómo ha sido vivir todos estos tiempos de pandemia, estos tiempos de confinamiento, estos tiempos de miedo, eh, tiempos aciagos, distintos, difíciles, no solo desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista laboral, porque usted es director de uno de los mejores liceos de este país. Entonces, ¿cómo ha sido vivir todo esto? Bueno, primero la familia está bien, sobreviviendo a todas las cuarentenas que ha tenido Chillán, así Sí, que gracias a Dios por ahí no hay problema. Y en cuanto a la pandemia en el liceo, mire, yo lo he visto como una oportunidad, ¿ya? Una oportunidad en que lo que pensábamos que íbamos a lograr como en 10 años más en entrar con tecnología a mejorar la propuesta pedagógica, se hizo en 4 meses, ¿ya? Y eso se hizo con la voluntad de los profes. El problema más grande que yo pienso que es el que ha habido en todo el país es el tema de la conectividad, principalmente en zonas rurales, pero también los profesores han estado a las alturas y hemos sabido llegar con portafolios, con otras actividades a los niños, pero de más o menos un 10% del alumnado tuvo complicaciones. Lo demás dentro del colegio, usando las plataformas de Classroom, eh, pusimos, es como que llevamos el liceo a la casa, ¿ya? Los niños no se desconectaron del proyecto educativo nuestro, ellos siguieron teniendo sus horarios normales, de clases formales, de talleres, de los distintos ámbitos, y estamos hoy día terminando, ya un poco cansados, porque ha sido un año, sí, lo que ha tenido el año ha sido cansador, pero en lo pedagógico yo creo que hemos sabido manejar la pandemia con los profesores, con los asistentes, también la voluntad de los apoderados, ¿ya? En los primeros años del primer ciclo, o sea, el primer año básico, fue como la prueba de fuego por enseñarle a leer a los chiquititos a la distancia, pero los profesores del primer ciclo lo hicieron muy bien y el 93% de los niños hoy día leen, y eso nos tiene contentos, porque eso, cuando el niño ya lee, se abre todo un mundo de exploración y nos permite mirar el paisaje de otra manera. Y por arriba terminamos con los cuartos medios, regresamos a clase hace como un mes y medio para focalizar temas de la PTU. Pudimos realizar las licenciaturas. San Nicolás está en fase 3, con pocos alumnos, manteniendo todo el tema sanitario. Y los cursos se fueron, yo los vi contentos, los vi emocionados, y estamos cerrando ese ciclo con cuartos medios. ¿Ya? Lo demás ha sido trabajo y aprender mucha tecnología, las clases invertidas y una cantidad de metodologías nuevas que aparecieron y que nos permiten hoy día mirar cómo vamos a plantearnos en el 2021 con un plan híbrido hasta que tengamos la vacuna y podamos mirar también con mucha cautela cómo se va a desarrollar la post-pandemia, digamos. Así que mucha sinergia, que nosotros trabajamos muy, muy cercanos al municipio, al DAEM, mucha sintonía en nuestras convicciones con el alcalde, los concejales, el equipo DAEM, y con el dinero bien distribuido
alcanza para todo lo que tenemos. Qué importante, ese es más o menos el panorama, así que están... Qué importante poder tener esa ayuda del sostenedor, desde la convicción, desde seguir, desde generar un liderazgo distributivo, en donde podamos, la escuela y el municipio, generar una sinergia tan importante que así se pueda entregar una conectividad y una educación mejor para los chiquillos y chiquillas en estos tiempos difíciles. Humberto, ¿cómo ha sido desde allá, desde la región metropolitana, que también ahora vuelven a fase 2? ¿Cómo ha sido todo esto? Mira, con respecto a la pregunta que hiciste en un comienzo, yo estoy bien de salud. Creo que hoy una de las cosas más importantes es valorar nuevamente que los tuyos estén bien. Hemos tenido en nuestra comunidad algunas pérdidas de vida de familiares, incluso de una profesora por un cáncer, otros parientes por COVID, de asistentes de la educación. Entonces, agradecer primero que todo en este año por la salud que acompaña a mis papás, que son mayores de edad, a mi hijo y a mi familia en general. Yo creo que es súper emotivo estar a esta altura del año con tantas muertes que ya llevamos y estar juntos, reunidos, hablando de educación, en este caso educación pública. Yo estoy, aparte del cansancio normal de un año, de un fin de año, estoy esperanzado por otra cosa. Yo estoy esperanzado por cómo nos estamos mirando, cosa que también tendría que haber pasado hace mucho tiempo, los unos con los otros, cuando estamos reconociendo a las otras personas que no lo han pasado bien. Cuando hablamos de conexión, puede pasar en un colegio que digan, bueno, todos conectados, todos sus profes tienen que estar haciendo clases, pero acá nosotros lo que vivimos en el Liceo de Aplicación, en un establecimiento de 128 años de historia, es respetar el cambio organizacional. De repente todo se quiere hacer rápido, ¿no? Bueno, necesitamos tecnología, este fue un empujón, pero ¿cómo a nuestros profesores con responsabilidad le decimos, hay que ir cambiando el paradigma de la clase presencial, esto ya no va a ser así desde marzo, ¿no es cierto?, la primera quincena, cuando las autoridades dicen ya no se puede entrar a clases presenciales. Ahí rebotan, y están los pormenores de lo que puede llegar a pasar en una comunidad. Rebota el tema de los problemas de conexión. O sea, los datos del Mineduc en Chile dicen el 31% de los estudiantes sí tiene acceso a un dispositivo personal, un 56% usa el dispositivo compartido y un 13% no tiene ningún dispositivo. Entonces, ¿qué nos ocurre? Aquí son hartos estamentos que entran en este puzzle. Por ejemplo, nosotros mismos que tuvimos que compartir a la misma hora una reunión con los hijos, con la señora, con la polola, con quien sea, con el papá, con la mamá. Entonces, los profes pasan por lo mismo. Estos son los pormenores que mucho se habla desde la teoría, esto es lo que tiene que venir para Chile, y excelente que sea así, pero los pormenores que uno tiene que gestionar son la contención emocional. Teníamos asistentes de la educación que estaban muy mal, pusimos un psicólogo una vez al mes y empezaron a hablar temas personales, a quebrarse en cámara. También lo hicimos con nuestros docentes, hicimos encuestas para saber cómo estaban. Nuestro proceso en el Liceo de Aplicación fue súper lento, para pasar convencidos a la tecnología que ya no nos va a dejar. Por ejemplo, el Classroom, nosotros lo ocupamos, o sea, lo empezamos a utilizar recién en el segundo semestre. Antes, creación de blog. Primero dijimos, bueno, ¿cuál es el idioma de nuestros estudiantes? Son de séptimo o cuarto medio. Instagram. El primero que hizo un Instagram fui yo, conversando con los chiquillos, me mandaban mensajes, un par de troleos por ahí, porque no les puedes caer bien a todos, da lo mismo, pero la gran mayoría conversando y nosotros transmitiendo lo que decían nuestros estudiantes a los profes. Los profesores se la jugaron todos los departamentos con Instagram, con Facebook, crearon blog. Entonces hubo espacio y esperanzador para la innovación. Pero nunca dejamos de lado el tema de salud mental. Creo que para mí el resumen de este 2020, que es un tema que me apasiona desde la ontología del lenguaje, que me apasiona de también los pocos equipos que he podido estar con ellos acompañándolos,
es preocuparnos de una vez por todas por el otro, ¿ya? Primero el autocuidado en salud, todo tipo de salud, mental, ¿no es cierto? Y también física, pero miremos al otro. ¿Qué pasa con su familia? ¿Cuál es el problema? Cuando yo le estoy pidiendo que haga la clase online, la profe está con el hijo encima haciendo la clase. Y los apoderados somos súper exigentes y los apoderados decimos, oye, pero la profe nuevamente con problema de conexión. Bueno, a la profe no le pagaron la conexión. Es la baja conexión que tenía. Me imagino también en otros lugares de nuestra región. Eso a grandes rasgos. Y hay mucho que hablar en tema de conexión y las preguntas que nos hagan por los pormenores, lo que pasa adentro en la cancha. Sí, sí. Sin duda, y esto lo hemos conversado muchísimo en el programa, el tema de la salud mental de los profesores, de los funcionarios y de los educadores en general de las comunidades educativas, o sea, no es que se haya visibilizado hoy o este año con la pandemia, es un tema que viene desde hace muchos años atrás, en donde la carga docente y la falta de cuidado, de autocuidado en el área de salud mental para los profes es un tema y un desafío inmenso que tenemos como país también. Así que muchísimas gracias a los dos por contarnos el pormenor de esta situación, también desde el punto de vista personal. Y ahora partimos con Sergio. Chichín, ¿cómo les va a hacer llegar la pregunta a nuestros queridos invitados? Muy bien, bueno, un agrado escucharlos, Humberto, Víctor, también en esa intimidad propia. Yo creo que hoy día nosotros hemos ido haciendo una modificación también del lenguaje y Michael lo hace notar en el momento de la introducción de los programas, porque efectivamente este programa nació con una lógica un poco más de contención, una lógica más de acompañar en un tiempo hace ya varios meses. Hoy día hemos ido cambiando porque han existido distintos momentos y también la costumbre va haciendo, hoy día nosotros en la región metropolitana, mañana ya volvemos a fase 2 otra vez, de fase 2 a 1 hay un paso, probablemente estemos encerrados en una parte del verano, y uno recuerda que al principio de la pandemia estuvimos ya 3 meses, dependiendo de algunas comunas de Santiago 5 meses, entonces va cambiando un poco. Y hoy día cuando el tema es la educación pública, el mensaje también va cambiando en razón de lo que no solo la Constitución actual establece, que probablemente va a haber variaciones en lo que se pueda establecer a futuro en este proceso que vamos a iniciar, que ya iniciamos y que del 11 de abril ya toma un poco más de curso, o un curso más orgánico probablemente. Entonces, cuando uno habla de la educación pública, hoy día, actualmente, ¿cuál es, y voy a partir por Víctor, porque Michael lo saludó primero, pero ¿cuál, Víctor, a tu juicio es la forma de ejercer la educación pública? Lo pregunto bajo el siguiente paradigma o bajo la siguiente dimensión. ¿Es para potenciar la educación pública la mejor forma es eliminar la educación privada? ¿Es seguir conviviendo en ambos conceptos de educación pública y privada? Nunca hay que olvidar, eso yo no creo que cambie, pero en materia de libertad de enseñanza, que es el 19 número 11 de la Constitución, se plantea que los padres tienen la posibilidad de elegir el lugar para educar a sus hijos, teniendo el Estado obviamente que garantizar desde la educación parvularia y hasta la educación media un estándar propio de educación y por tanto también de supervisión. ¿Cómo lo ve usted, Víctor, a futuro? Y no tanto desde el 11 de abril o desde el 11 de abril del 2022 hacia adelante. ¿Cómo vamos a potenciar la educación pública? ¿Cómo vamos a lograr crear un sistema educativo donde el eje central de nuestra educación sea la educación pública? Yo creo que por la experiencia nuestra, ¿ya? Por lo que hemos vivido en este proceso de casi 12, 13 años, de haber bajado también un paradigma que nos impedía mirar con mayor optimismo todo lo que ocurría en el campo. Recordarles que el proyecto de San Nicolás nace como una respuesta a los niños del campo, que para nosotros son los niños más olvidados, los con menos oportunidades, ¿ya? A los que ha golpeado más fuerte la desigualdad. ¿Ya? Pero lo que yo creo, para responder, que la nueva educación pública tiene que colocar al alumno en el centro y no la normativa que existe hoy, ¿cierto? Donde los niños están hoy día cumpliendo, obedeciendo, son súbitos obedientes de una normativa, ¿ya? De un proceso de escolarización.
¿ya? Y eso no es educación. Lo que ha ocurrido en San Nicolás es poner al niño, a la niña en el centro y todo lo demás tributa hacia ello, tanto el currículum como también la normativa. ¿Que nos ha costado? Sí, nos ha costado, y por eso la sinergia que se ha producido con la municipalidad ha sido fundamental en el proceso nuestro. O sea, sin la voluntad del alcalde, de los concejales, sin ser tal vez cómplice de tratar de lograr mejora, no habríamos podido. Si eso no ocurre, ¿ya? Si en el todo lo que se está planeando de la nueva constitución y mirar a Chile saliendo de esta cantidad de educaciones que hay dentro del sistema, yo no lo veo posible, porque la normativa hoy día, partiendo del 1,1 metro por estudiante, de que los profes están más preocupados en los colegios de obedecer el programa de estudio, de seguir rutinas que no tienen ningún sentido, ¿ah? Y donde las expectativas de los niños son en segundo o en tercer lugar, o sea, es como que lo que menos importa es lo que piensan los niños y las niñas, entonces esto no va a cambiar. ¿Ya? Aquí hay que ser claro en esto. ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado y por qué también dentro de lo bueno y lo orgulloso que nos sentimos de haber sido los profes los que pudimos transformar y tener hoy día, ser como un faro en la educación pública? ¿Ya? Tiene que ver con esa autonomía, con ese entendimiento de que los profes somos los únicos profesionales que podemos cambiar el futuro. ¿Ya? Y esa pelea se tiene que dar en la sala de clase. Ahora, la desigualdad. disculpe, lo entiendo perfecto, don Víctor. Entonces, para tratar de ir modulando quizás esta respuesta, porque yo comprendo, esto es un paréntesis, yo soy hijo de dos profesores, mi padre y mi madre son profesores, y mi padre es profesor de un colegio unidocente rural y tiene 45 años ya de servicio como docente. Me toca muy de cerca lo que usted plantea cuando efectivamente la educación tiene que estar al centro, poner al centro al estudiante. Pero ¿cómo lo hace no solo el colegio en San Nicolás, que está muy bien el ejemplo que usted nos da? ¿Cómo lo hacemos con la normativa vigente? ¿Cómo logramos poner a los estudiantes en el centro? ¿Cómo logramos que los profesores se inmiscuyan en ese proyecto? ¿Solo por la vocación o el proyecto de un liderazgo alcaldicio del DAEM o del director del colegio? ¿Cómo logra dentro del espectro de la misma educación pública actual lograr los resultados que el Liceo en San Nicolás ha logrado? Bueno, es obvio, pues se tienen que destruir las cosas que están malas y levantar algo bueno. Y lo que tenemos hoy día no es bueno. No es bueno cuando usted tiene un Chile fragmentado y la fragmentación nace desde la educación. Si las personas, los constituyentes, los que van a levantar la nueva propuesta para el país, no son capaces de mirar y de tener una mirada ingenieril para poder construir algo nuevo, no va a ocurrir nada. El país va a seguir, vamos a tener personas de primera, de segunda, de tercera, ¿ya? Y las clases menos acomodadas van a seguir obedeciendo a los pocos que están arriba. El sistema no está bien, porque la normativa, si usted compara hoy día los colegios, es ilógico lo que sucede ahí. Los profes, ¿por qué los profes están aburridos? Porque los profes nadie los ha escuchado. El profe llega a un colegio y le pasan un programa y tiene que obedecer. Y si usted no obedece y no sigue la ruta que está preestablecida, usted es el que entra en conflicto, primero con su jefe técnico, después con su director, y después llega a la superintendencia y le pueden pasar un sumario y para afuera. ¿Ya? Lo que nosotros hemos hecho es rebelarnos contra eso. ¿Ya? Nosotros nos pusimos a conversar con los profes, a no tenerle miedo al sistema, de que al comienzo trabajamos medio oculto porque teníamos que tomar nuestros resguardos, porque el monstruo es grande, ¿ya? Lo hicimos. Ahora, el proyecto nuestro se visibiliza por los resultados, pero no por resultados que nosotros perseguimos, sino que porque el resultado finalmente sale, ¿no es cierto? Y empiezan, para bien o para mal, las comparaciones con los demás. Entonces, de repente aparecen niños campesinos de una comunidad que nadie conoce, obteniendo resultados en CIMSES o en PSU, igual que los colegios más caros de la región metropolitana. Entonces todo el mundo dice, pero ¿qué ocurre? ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Aquí nos pusimos de acuerdo. Los profes son los que lideran, los profes son los escuchados y el alumno está al centro. Y se produce un fenómeno que hoy día a raíz del sistema de admisión, ¿ya? Son las clases más pudientes, ¿ya? Los que están yendo al lugar público.
Entonces, cuando yo comparto esta experiencia con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar me dice, es que lo que aquí ocurre es un Machuca al revés. ¿Ya? ¿Pero por qué un Machuca al revés? Bueno, es que porque aquí es simple, los ricos están yendo a estudiar con los pobres. Y ya, entonces le entramos, ¿no es cierto?, a profundizar más ese tema y hay profes que están investigando y estamos mirando cómo producto del sistema de admisión, ya que por un lado ha sido muy complicado para nosotros, porque está dejando gente nuestra, gente vulnerable fuera del colegio, porque los parlamentarios no colocaron la residencia como un requisito, pero por otro lado se produce una mixtura social muy interesante y que todavía no está investigada. O sea, el liceo hoy día es el polo de desarrollo de la región donde ricos y pobres pueden compartir una sola de clase. Pero cuando uno mira qué es lo que ocurre ahí, por qué están ahí, es por la calidad del proceso educativo. Porque usted puede compartir una clase de álgebra, de cálculo, de química, de termodinámica, de muy buena calidad, que le va a llamar la atención o va a satisfacer las expectativas de todos los niños, ¿ya? Y todos son tratados igual, ¿ya? Entonces, Gracias, ese es un fenómeno. Ahora, si la nueva constitución no van a ser capaces de destruir la normativa que subyace a todo el quehacer educativo, el país no va a cambiar. Y eso hay que hacerlo, hay que decirlo, porque así va a ser, ¿ya? Y si no hay profes en ese grupo, menos esperanza hay, ¿ya? ¿Qué es lo que podría pasar? Ya que los profesores nuevamente sean marginados y que no estén en un proceso de construir la nueva educación pública. Muchas gracias, Víctor. Oiga, Humberto, en razón de lo que... ¿Contestar lo mismo? Pero eso, justamente, Humberto, sí, cuéntanos. Estoy atento, mira. Yo creo que a través de los años, en la historia de la educación en Chile, han habido mejoras en muchos aspectos. O sea, no podemos cerrar los ojos de que no se ha hecho nada. Aquí hay un tema que el país va creciendo, pero también, por ejemplo, el analfabetismo ya está en unos estados muy paupérrimos, bajos, 0 y tanto, 1 y tanto. Entonces, han habido cosas que han ido en una buena dirección y otras que no. Yo creo que lo que necesitamos es un modelo propio. Un modelo propio, siempre estamos mirando afuera, siempre estamos mirando a Finlandia, hoy en día a Singapur, los primeros. Entonces, quizás podamos sacar algunas cosas, pero las personas que lleven, ¿no es cierto?, al papel, las personas que tienen que estar ideando las políticas públicas, tienen que saber primero que todo de educación, por supuesto, pero de una educación en terreno. Y ahí es donde entra lo territorial. Y creo que después, ¿no es cierto?, de este 11 de abril, tiene que ir hacia allá. Tiene que ir en donde quede estipulado en la Constitución que en este territorio, en estas decisiones, en esta planificación que de lo que queremos para nuestro país en educación, participen los estudiantes. Cuando le preguntamos también a los estudiantes qué los motiva, a los profesores, ellos son los expertos dentro del aula, ¿no es cierto? Nosotros somos los que estamos con los niños, enseñando y recogiendo el feedback. Los centros de padres, los papás, ¿qué quieren los papás de la educación para sus hijos? Los asistentes de la educación, somos toda la comunidad educativa la que tiene que estar representada en esa planificación de un modelo propio. Yo creo que eso es lo primero. La desigualdad es un tema más macro. Acá hay un tema en donde yo no eliminaría en el sentido de los más ricos y los más pobres, sino que la base, ¿no es cierto?, el trabajador, mi papá, la señora que trabaja en la casa, cuidando a otros, ellos son los que tienen que ganar más dinero. ¿Qué vamos a hacer con eso? Con una base, ¿no es cierto?, entregar un poquito más de capital cultural. Yo creo que nuestra gran diferencia entre un estudiante, yo he sido profesor y he trabajado en distintos tipos de realidades, en educación especial, en educación e integración, en un colegio muy top, y en ese colegio top sabían que, no sé, al norte porque habían ido a Brasil, sabían lo que era el sur porque habían estado en Chiloé, entonces, y nosotros nos cuesta imaginarnos, me acuerdo cuando trabajaba en la otra escuela, ¿dónde estaba Santiago Centro? ¿Cómo llego a la Plaza de Italia? ¿Cómo me voy para allá? Imagínate, en eso estábamos. Entonces,
La desigualdad es un tema macro que aquí no es solamente el Ministerio de Educación el que se tiene que poner las pilas, sino que hay una serie de plan de gobierno del que venga que tiene que trascender en el tiempo. No puede ser que son 5 años, miremos de una manera con unos lentes, pasan otros 5 años y la educación la vamos a mirar con otros lentes. Internet, tiene que haber internet gratuito para todos los estudiantes de Chile. Eso es lo primero. Yo creo que esa es una barrera que hay que eliminar rápidamente. Seguir aumentando la inversión en educación, por supuesto, con un plan adecuado para cada realidad. Y en algún momento, no olvidarse de los resultados, pero sí pensar y dar vuelta, ¿no es cierto?, el paradigma y decir, bueno, tenemos 35 estudiantes en nuestra sala, pero están viviendo, ¿no es cierto?, 7 personas en su casa, 10 personas en su casa. La única alimentación que reciben es la de la JUNAEP. Están con problemas psicológicos. Ya no hay selección en el liceo de aplicación, por ejemplo. O sea, entra el que postula. En algunos liceos de excelencia todavía ya van en el 75% que todavía pueden elegir. Después va a venir el 50% y después el 25% y después no van a poder elegir. ¿Qué van a hacer ahí? Nosotros ya estamos tratando de hacer algo con la realidad de cómo debería ser la educación. El que quiere postula, el que quiere entra a nuestro establecimiento y tenemos los mejores profes con mejor capacitación para ello. Hay que invertir mucho en desarrollo profesional para todos, para los asistentes de la educación y para los profesores. Yo creo que por ahí va. Entonces, desde lo normativo, incluyan a los verdaderos especialistas, a nuestros profes, a nuestros estudiantes, a los papás, en la creación territorial de lo que viene. Esta es una oportunidad tremenda para nosotros. Si la desaprovechamos, nos pasaría. Y también, como hablábamos antes, desde el rol que cada uno tiene, creo que puede mejorar la educación. Cuando ese profe da más, cuando ese asistente de la educación da más en el patio con una conversación que permitió descubrir que ese niño o esa niña está siendo abusado en la casa y se lo derivó rápidamente y siguió el protocolo del establecimiento, esa es la educación que necesitamos, humanizada, no solamente centrado en los aprendizajes y los resultados. Eso viene cuando tú tienes la cancha pareja. Y nos falta mucho todavía en desigualdad y nos falta mucho todavía en que no nos miren como un semáforo todavía. Muchas gracias, Humberto. Gonzalo. Sí, yo estoy pensando en tantas cosas, pero pienso finalmente en que existe este discurso, que ustedes son, como dice Michael, voz autorizada para hablar de estas cosas porque han estado ahí donde las papas queman y han logrado dar vuelta a algo que para el 90% del país pareciera ser utópico, ridículo, cositas de furor curandis del recién salido de la carrera de pedagogía, ¿no? Pero ustedes se han hecho cargo de eso y han demostrado que esta mitología, porque yo a veces me siento como contándole cuentos a los profes. Yo hoy día estaba trabajando con equipos de salud y me di a la tarea de tomar el concepto de liderazgo distribuido y aplicarlo a los CESFAM. Porque en la lógica de que también los CESFAM son o tienen un enorme potencial educativo en su comunidad. Entendiendo que ya este liderazgo distribuido no es un líder que decide quién hace qué, sino que este bálsamo que empapaba a este ungido se desparrama en la gente y ya no existe ese ungido, sino que el liderazgo ya es un proceso que ocurre en las interacciones, más que alguien me esté diciendo qué hacer y qué no, porque... Bueno, pero todas estas cosas parecen mitología. Cuando tú te representas a una persona, sí, me parece lindo. Mira, si el problema es que, y hasta ahí quedó la charla, hasta ahí quedó la conversación, porque brota inmediatamente esta hegemonía de una realidad que aparece inmutable, que aparece devoradora de iniciativas y que no importa lo que tú intentes, hay una desesperanza prendida en general. Y yo miro a veces, me tocó trabajar en colegios también, como mis primeros trabajos fueron de psicólogo en liceos grandes como el Liceo 21 o en el ya no existente Liceo Hermann Meiner, que estaba en uno de los sectores más vulnerables de aquí de la ciudad de Concepción. Una bella experiencia en ambos casos.
Pero la experiencia era que esto ya estaba, esto era, ¿no? O sea, cualquiera que intente hacer algo diferente, te vamos a echar los pulgares para arriba y todo, pero... Y por otro lado también vemos el fenómeno de que a veces hay liceos que tienen una buena gestión, o escuelas o colegios que tienen, pero que depende del director y 2 o 3 del equipo, y que cuando ese director se cansa o se va, toda la innovación se viene abajo. Y se retoma porque pareciera ser que esto era un cuento de una persona, de un iluminado o iluminada. Entonces, me encuentro a veces como contando cuentos, no capacitando, sino como contándole una historia. Érase una vez en un país muy, muy lejano, donde estas cosas podían ocurrir, donde no existía un maligno ministerio que los acosaba, pero me doy cuenta que ustedes sí han podido. Y lo decía el profesor Víctor, bueno, tuvieron que hacerlo a escondidas, tuvieron que hacerlo así como calladito. A lo Camilo Sesto, a lo Camilo Sesto. A lo Camilo Sesto. Voy por mi ukelele inmediatamente. No. Póngale ritmo, maestro. Y después pasan a corroborar. O sea, ese temor inicial yo no lo entiendo. No lo entiendo. Entiendo que estén los profesores. No entiendo que tenga que ser así. Y no entiendo si habiendo experiencias exitosas que han pavimentado un poco el camino, las personas sigan pensando que no es posible. O sea, es que ya aquí es una escuela rural, es un liceo rural. Ponme la más difícil. Ahí está. No hay más difícil. O sea, usted mismo lo dijo, profesor Víctor. Son los excluidos de los excluidos. Entonces, póngame, no hay posibilidad que sea más difícil. Ahí está. Listo. Se puede. ¿Y por qué no se replica? Porque entiendo que pueden haber elementos... Ya me está extendiendo más de la cuenta. Entiendo que pueden haber elementos de protocolo, ministerio, reglamentos, de normativa y etcétera. Pero hay un algo en el aire. Hay un algo en el ánimo, en el movimiento cansino de algunos profesores, de algunas escuelas, de algunos padres, que hacen que esto sea casi una ilusión, que sea la excepción que confirma la norma. Sí, y se da algo muy paradójico, porque yo me imagino, y a ustedes dos, lata. que el ministerio los perseguía y después los persiguió mucho tiempo y después los tenía como ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver al Liceo Bicentenario de San Nicolás, el Liceo de Aplicación. Entonces aquí está, pero hubo un tiempo que los persiguieron, ¿no? O sea, no tanto como perseguir, así como guerrilleros arrancando, pero con temor, porque, mira, si aquí la cosa es simple, a ver, nosotros partimos con 360 estudiantes, hoy día tenemos 2.500 y hay como 1.000 que quieren llegar, pero no hay capacidad. Teníamos un 2% de ingreso en la universidad y eso nos dolía muchísimo. O sea, hijos de campesinos, se nos habla, ¿no es cierto?, de que la gente del campo se va, que el campo queda desértico, que nadie entiende la problemática del agua y la tierra, etcétera, etcétera, pero los niños se tienen que ir. Entonces, cuando empezamos a mirar eso, ¿cuál era el fenómeno? Obvio, si los niños no les enseñaban buena matemática, no tenían química, no tenían biología, y ellos querían ser veterinarios, querían ser agrónomos, querían ser ingenieros, ¿de dónde que iban a poder si el colegio y el sistema no creen en ello? Las expectativas están en el papel. Los proyectos educativos te hablan de educación integral porque suena bonito en la frase del PI. ¿Ya? Es todo maravilloso, pero llévalo al contexto. No hay arte porque no te tributan las matemáticas según los más que hablan. ¿Ya? Idioma, nosotros enseñamos 4 idiomas: inglés, francés, alemán y chino. Los hijos de los campesinos hoy día están en China, están en los Países Bajos. Bueno, por la pandemia me devolvieron unos pocos, ¿ya? Pero las oportunidades están. Entonces, le demostramos a todos que el hijo del campesino, que la inteligencia no es un privilegio. Y eso es el fenómeno que empieza a ocurrir. O sea, más que palabras, más que ponerle... o sea, la emoción tiene que estar, obviamente, pues es la que te mueve todo, ¿ya? Pero ¿qué sacas con llegar con un niño que lo quieres tanto si en el fondo no estás haciendo nada? Entonces, nosotros empezamos a construir un modelo, ¿ya? Tal como Gonzalo lo ha dicho, un modelo con liderazgo distribuido y preparando el colegio para cuando el director no esté.
¿ya? Pero para eso yo tuve que dejar de hacer consejo a profesores. Yo no hago consejo a profesores hace muchos años porque son aburridos desde nuestro punto de vista, porque no te llevan a mucho, y hoy día hay otras formas de entregar la información y entregarle ese tiempo a los profes. Entonces, parte ya, no hay consejo a profesores. Los profesores van a conversar, van a reflexionar, y no me van a venir a preguntar qué es lo que yo quiero que hagan. Es al contrario, yo me muevo en estas mentorías y les voy preguntando qué es lo que quieren que yo haga para que lo que ellos están planificando se cumpla. Entonces, el plan que antes era vertical, ya que los profes tenían que esperar quién les dijera lo que había que hacer, ahora es al revés. O sea, invertimos todo. Entonces, el plan de gestión del director, que pasa a formar parte del plan de gestión del DAEN y obviamente bendecido por los concejales y el alcalde, es el plan que nace de los profes. Entonces, cuando tú le empiezas a pedir la opinión, se empieza a dar lo que a Gonzalo dice que a lo mejor es un cuento. ¿Ya? Ahí el liderazgo distribuido comienza a ser verdad, ¿ya? Porque la gente empieza a creer en ellos mismos. Y al final generas una comunidad de innovación, de creación, porque ellos están inventando algo nuevo. Pero para eso el director tiene que correr estas barreras normativas, alejarles el temor, ¿ya? Y ponerle el pecho a las balas porque no te pueden tocar los profes. Los estudiantes, nosotros terminamos con los cursos hace mucho tiempo. El curso existe en el libro de clase, pero se trabaja por una estrategia que es el agrupamiento flexible, que es lo mismo que hace Finlandia, lo mismo que hace Canadá y lo mismo que hacen muchos países del llamado OCDE, ¿ya? Pero que acá no se hace porque acá se sigue trabajando bajo un estándar. O sea, un profe, 45 alumnos, y los 45 alumnos tienen que aprender lo mismo, a la misma hora, etcétera, etcétera. Absurdo. Los profes los tienes todos agobiados porque eso no va a pasar a más que tú selecciones, ¿ya? Y que camufladamente tengas un curso estándar. Ahí funciona. Pero en la realidad de la educación pública eso no sucede. Entonces, tienes que respetar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, las habilidades que se van desarrollando, que son distintas a los 5 que estamos aquí en la pantalla, ¿ya? Entonces, por eso el proyecto nuestro está centrado en la persona, ¿ya? Y todo tributa a la persona. El que es artístico tiene más arte, el que es físico-matemático, bueno, es porque le gusta lo abstracto, entiende lo abstracto, ¿ya? Y se va a ir por el área de las matemáticas, la física, etcétera, etcétera. Y el que le gusta la medicina, bueno, tendrá un químico biológico más centrado, los humanistas, que, ¿no es cierto?, que son más especiales, porque ellos van arreglando y soñando muchas cosas entretenidas, ¿ya? Etcétera, etcétera. Pero todo se va moldeando de acuerdo a eso. Finalmente construyes una comunidad en que los profesores se sienten reconocidos, ¿ya? Logras el liderazgo distribuido, ¿ya? Pero para eso tienes que materializarlo. O sea, pero cuando entras a la estructura del sistema nuestro, ¿ya? Es terrible. Mira, tú llegas a hacer clase, egresado de la universidad, y el primero que te dice no es el director. El profe te dice, quiero hacer esto. No, es que no se puede. Oiga, quiero hacer una clase en el patio porque es más entretenido. No, es que es peligroso. Quiero hacer una salida para hacer una guía de biología en el matorral. No, porque no sé qué cosa. O sea, nada lo pueden hacer. Entonces, al final, ¿qué logra? En 2 años, tú coartaste toda la creatividad del profe y el profe lo único que hace es preguntar, ¿qué quiere que haga? ¿Y qué te dice el director? Siga la rutina del programa. Empieza con esta materia, terminas con la otra. Y si el profe te dice, ¿y puedo ordenar los objetivos y lo puedo organizar de otra manera? No, es que puede llegar el supervisor que me va a decir que no. Entonces, al final, ¿qué te queda? Y eso, frente a eso, nosotros nos rebelamos. No es que no pasemos las materias, pero organizamos todo en un contexto que tiene lógica. ¿Ya? Si un niño te llegó a primero medio de una escuela rural o de cualquier otro colegio, ¿ya? Porque no siempre se da de esa manera, ¿ya? Pero que te llegue con un nivel a primero medio, con un nivel de quinto básico en matemáticas. ¿Qué hace el sistema tradicional? Ah, usted verá cómo se las arregla, ¿ya? Pero aquí vamos a hacer lo que dice el programa. ¿Qué dice el niño? Quiere arrancar de la sala de clase, porque ya no lo consideraste. Nosotros sí lo consideramos. Le hacemos la clase para quinto, ¿ya? Entonces, el primer cuestionamiento era, pero va a llegar el supervisor y me va a pillar que estoy en primero medio,
enseñando materia de quinto básico. ¿Qué hubo que hacer? Colocar todo esto ordenado en los instrumentos administrativos, ¿ya? Proyecto educativo, el PME, el PADEM, todos los cuerpos legales organizados, ¿ya? De tal manera que poder hacer frente a esto que viene de afuera. Entonces ahora, si llega la superintendencia y me dice, ¿y por qué usted está haciendo esto? No, esto está aquí, esto está en el PI. ¿Ya? Y con eso nos hemos defendido. ¿Ya? Y los resultados lo avalan. Entonces, hoy día, con un 93-94% de ingreso en la universidad, este año licenciamos 333 estudiantes, ¿ya? Unos técnicos, otros científicos humanistas. Yo estoy seguro que a los chiquillos les va a ir muy bien en la nueva prueba. Es una tremenda oportunidad que tienen este año. ¿Ya? Las articulaciones. Nosotros terminamos acreditando cálculo y álgebra con la Universidad del Biobío. O sea, ellos dan certámenes, dan exámenes y no tienen que repetir el ramo si es que se van a estudiar a la Universidad del Biobío, porque con ellos organizamos este tema de articulación bidireccional. ¿Ya? Entonces, ¿me van a decir a mí que eso no se puede? Claro, es que ese es el punto. No. Yo, mire, si básicamente yo le hice esa pregunta al profesor y ahora te la dirijo a ti, Humberto, porque yo quiero alguna vez que el profesor me diga no se puede, sabe que yo conversé con un director que sí pudo. Es más, conversé con 2 que se pudieron. Porque una de las cosas que ocurre es que es esa creencia rígida la que mata la probabilidad aun cuando es un pequeño brote. Y Humberto, yo creo que, desde tu perspectiva, por favor. Yo creo, a diferencia de Víctor, que la cosa no es tan simple. ¿Ya? Yo no tengo receta, solamente te puedo comentar algunos aspectos. Algunos aspectos desde, por ejemplo, las capacitaciones. No hay público más difícil que los profesores, nosotros, cuando miramos a alguien, porque no le creemos a nadie. ¿Ah? Porque, ¿es que ya lo hago o sí, es que no se puede? Esa es verdad, la respuesta. Somos súper críticos. Y la única manera de ganarlo, ¿no es cierto?, desde la credibilidad es que, bueno, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste? Claro. A través de historias. Entonces, por ejemplo, la de Víctor es una historia que tiene sustento porque tiene resultados. Nosotros, esa es la gran diferencia en los acompañamientos, porque tú partiste diciendo, bueno, cuando he hecho acompañamiento, claro, para mí no la le diferencia ganaba a nadie, es la palabra. Es muy distinto una charla, es muy distinto una capacitación a un acompañamiento durante todo el año. ¿Ya? Para mí, para distribuir algún tipo de liderazgo, fue porque el director trabajó, se sacó la camisa, me saqué la corbata, acá está la pizarra. Bueno, los paradigmas son estos. ¿Cuáles son los referentes? Juicio y valores. Hablemos de juicio. Empecemos a dejar los juicios infundados de lado y empezamos, como decía Sergio, a tener una nueva verbalización, un nuevo lenguaje. Cuando usted dice todos los profesores son así, está creando una realidad y no es así. Cuando usted dice todos los asistentes son así, todos nuestros estudiantes son así, son juicios, ¿no es cierto?, infundados que van generando una gran carga para que llegue alguien de afuera, uno que ganó concurso, no conocía a nadie en Santiago, llevo 2 años y medio, y diga, ¿saben qué? No son todos los alumnos del liceo de aplicación así. No son todos los que salen a la calle, ¿no es cierto?, con overol blanco a pelear con los carabineros. No son todos así. Será un grupo. Y yo tengo que el 2018 luchar contra otra cosa, que no son, veamos cómo estamos haciendo los planes y todo, sino que sacar la violencia del liceo de aplicación, tratar de disminuirla, llegar al diálogo, a la conversación. El primer año, para mí, la disciplina con cariño es mi lema. Sí hay que ser firme, hay que poner las reglas, hasta aquí llega, aquí cuando tú ya rompes tu colegio estamos mal, cuando manipulas, ¿no es cierto?, este tipo de implementos puedes dañar a un compañero o tú mismo. CODECU, consejos, acá, esto es lo que pasa en un emblemático, por ejemplo. Todas las semanas los estudiantes se juntan en un consejo de directivas, toda la semana, asambleas cada 15 días. Se pueden colocar lienzos en la contingencia. O sea, un estudiante en liceo de aplicación no se va a dejar llevar a pasar
Por ejemplo, con alguien que se le cuela en la fila, con alguien que trató mal a su papá, va a ser capaz de escribir una carta y defenderse. Eso me encanta, ¿te das cuenta? Entonces, aquí hablamos de diferentes tipos de inteligencia. Hay muchos autores, Goleman, muchos que nos hablan. No es solo matemática, pues, compadre, no es solo lenguaje. Acá el compadre, ¿no es cierto?, cuando está en primer año de la universidad, tiene que saber pararse frente a un público por primera vez, a un escenario, y tener el desplante para conversar, para discursear, trabajar en equipo. Los estudiantes acá son solidarios, hacen campañas, se preocupan de sus compañeros. Entonces, y aún así, más del 60% queda en la universidad, habiendo perdido clase casi todo un año. Ustedes saben que Santiago venía con un nivel de violencia en algunos colegios de 10 años, en donde 2 meses de clase, 3 meses de clase nos llenaban de lacrimógena los carabineros y teníamos que irnos de la sala de clase porque estábamos asfixiados. Entonces, esas son las realidades. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y a lo mejor mi gran logro y el gran logro de toda la comunidad fue entregar paz a una comunidad, imagínate. Y el gran logro de Víctor es que aumentó matrícula, queda un gran porcentaje en la universidad, maravilloso, pero esas son las realidades distintas de nuestro establecimiento. Otro establecimiento podrá seguir con los mismos paradigmas y cuando alguien levanta la mano, es un profesor y dice, como decía Víctor, oye, quiero cambiar esto, y no lo pescan, este está loco, ¿cómo va a hacer eso? Cuando un asistente de la educación sabe que me gustaría hacer un taller, soy bueno para esto. No, pero ¿cómo se te ocurre? Tú no tienes título. Entonces, estamos llenos de frenos. Y cuando las autoridades crean las políticas públicas, muchas veces se está pensando en general, en un estándar, en que todos los colegios vamos a andar igual en el CIMSE. Bueno, acá no andamos bien en el CIMSE, pero estamos quedando en la universidad. O sea, los niños que no estudiaron, estudian en la casa, los papás se preocupan, los apoyan y los sacamos adelante, pero aquí tenemos talleres de patrimonio, sabemos lo que es el patrimonio de nuestro establecimiento, se hacen exposiciones, hay debates de inglés, debates de lenguaje, hay otros talleres que complementan la integralidad real del estudiante. Entonces, cuando a mí me miden por el CIMSE, ya, si no nos empezamos a preocupar de matemática y lenguaje, nos van a cerrar. Imagínate lo que sería cerrar un establecimiento de 128 años, eso no puede ser. Nunca habíamos estado tan bajo en puntaje desde que lo asumí. Y no hemos tenido posibilidad mucho con los profes de subir porque tuvimos ya el estallido en octubre, más la pandemia, entonces estoy contra el tiempo. Yo les digo, mi gestión se va a acabar y estamos contra el tiempo. Entonces, volviendo al punto de dejar instalado, no puede depender de un líder, no puede depender solo de una persona que el establecimiento siga, ¿no es cierto?, con las buenas prácticas. Me acuerdo que en un colegio de Puente Alto, donde fui director, hacíamos campamento durante 3 años con los cuartos básicos, con los quintos básicos, nos atrevimos, 3 letras, íbamos al Cajón del Maipo, contratamos con las platas CEP, ¿no es cierto?, este campamento, nos quedábamos una noche, habían talleres de liderazgo con los estudiantes, había taller de escalada, taller de liderazgo, como les dije, de habilidades blandas, que no son tan blandas, ustedes saben, cuestan mucho. Y claro, después salimos de la gestión y no había nada mejor que cortar esos campamentos, siendo que habían tenido muy buen impacto en nuestros estudiantes, clima laboral para los profes, clima para los estudiantes también. Entonces, veíamos historia en la montaña, geografía, era distinto. Entonces, para que no pase eso, creo que sí tienen que ir quedando algunos puntos, algunas buenas prácticas dentro del proyecto educativo institucional. Ya también respondiendo a tu pregunta, ¿cómo hacer para que cuando se vaya alguien siga esta tradición? Y algo que nosotros nos sobra es el tema de querer a nuestro establecimiento, esa cuestión que es inexplicable, que andáis con tu insignia en la billetera. ¿Okay? Claro. Es un tema de que me caen mal los burros, me caen mal los tarros de las tapias y los de la aplicación, y eso se genera por la historia, eso se genera y lo quisieran otras escuelas que están solamente pendientes de los resultados. ¿Te das cuenta? Hay algo, y esto es una tarea quizás para todos los que estamos acá y para los que están escuchando,
de averiguar más acerca de la cultura organizacional, algo del alma de la institución, del espíritu, como quieran llamarlo. Hay literatura ya de aquello, y eso, si no viene una persona, un equipo de afuera a engrandecerlo, se lo van a comer la cultura organizacional. En cambio, cuando es para aportar a esa cultura organizacional, en donde respeto al profe que le cuesta la TICS, que está a punto de jubilar, que hoy día se va, respeto al gremio de profe, que es el profesor y todo, de repente ya nos agarramos, pero tenemos buena conversación igual y salimos adelante porque queremos algo bueno, que es salir adelante por nuestros estudiantes. Entonces, hay hartos stakeholders que están al lado tuyo, harto. Está el centro de padres, están tus jefes, está el ministerio, está la superintendencia, que yo creo que en algún momento ya está más preocupado de la individualidad de cada institución. Cuando se respete la cultura organizacional de cada institución, yo creo que vamos a ir por muy buen camino. Y con mucha humildad, la gente que estamos acompañando, porque somos profesores que estamos al servicio de ellos. Estamos al servicio de ellos y los acompañamos 5 años o 3 años, dependiendo lo que podamos estar. Y ojalá les vaya bien ser un aporte. Toda la gente que pase por esa institución, los capacitadores que estuvieron un ratito, que ojalá no se olviden de nosotros, que sigan conversando con sus profes, que den una charla, a lo mejor nuevamente gratis de seguimiento, a lo mejor que esté incluido dentro de la capacitación un pequeño acompañamiento. Que yo lo escuchaba con mucha atención, no voy a emitir otra pregunta porque quiero pasar a la lectura de la comunidad. Estoy encantadísimo, yo así como atónito escuchándolo. Qué difícil reinventarse en el éxito también. Cuando uno a veces toca techo y soy súper futbolero y somos súper futboleros algunos que estamos aquí, que como la selección chilena, ¿verdad? Como llegamos a todo y después nos cambian los contextos y entonces ¿cómo nos reinventamos en el éxito? Un buen planteamiento para el futuro y un buen desafío. Voy a leer algunos comentarios de la comunidad. Dice Javier Piñeira Letelier, dice, saludos al rector del grandísimo Liceo de Aplicación, arriba Canario. Bien. María Inés Cristina Matus dice, saludos a don Víctor Reyes de parte de María Inés Matus y del director de la Escuela Bélgica de Chihuayante, don Mauricio Toro Arostegui, que lo tuvimos acá. Gran aporte, Mauricio. Así es. Un gran admirador de don Víctor Reyes y una inspiración para nuestra escuela. Sonó como que usted era admirador de Mauricio Toro. Todo lo contrario. Mauricio Toro es admirador de don Víctor Reyes. Tenemos por acá otro. Javier dice, coméntale al rector que mi sueño frustrado era hacer clases en mi querido Liceo de Aplicación. Pepe Augusto de la Hoz dice, acá viendo a mi director, don Víctor Reyes, saludos amigos. Marcia González dice, qué año complicado para la educación, difícil tarea poder incentivar a los estudiantes a través de modo online. Nicole Belén dice, imagínense en las escuelas rurales, el tema de la conectividad es realmente un tema. Claudia Cajas dice, qué importante sería que la ley de teletrabajo se aplicara a los docentes y funcionarios de la educación pública. Natalie Leiva dice, buenos panelistas con experiencia en el campo profesional. Cristian Aguilera dice, saludos Humberto, un gran docente y por sobre todo un líder innato. Matías Chávez dice, ojo con la Convención de Ginebra, acuerdo que está entre la Constitución y nuestras leyes. Me pregunto, ¿por qué no nos salimos como país si no podemos sustentar sus derechos como sociedad? Adela Novoa dice, qué interesante conversación. Almita Meireyes dice, estoy llorando, me voy al Liceo San Nicolás. Ángela Vera dice que importante es el debate, más en estos tiempos. Mi hijo, gracias a esas actividades, rompió sus propias barreras lingüísticas. Saludos. Y bueno, la pregunta que cae de cajón en toda esta conversación que hemos tenido es si vamos a volver, ¿creen ustedes que debiésemos volver a esta educación? Y no solamente desde sus comunidades, sino que, porque ustedes han salido de ese paradigma, sino que la educación en este país. Debiésemos nosotros, los otros colegios, volver a al mismo tipo de educación que teníamos antes de la pandemia, don Víctor. Mire, yo creo que eso va a ser como imposible. ¿Ya? Yo creo que lo que dejamos atrás
no va a ser nunca igual a lo que vamos a vivir post pandemia. ¿Ya? El colegio nuestro está muy consciente de esto, y como yo siempre les digo a los profes, el colegio está vivo, y cuando algo está vivo sigue desarrollándose. Hay más estadios organizacionales que nacen, que se crean, que van mostrándose, que se van vivenciando dentro de la comunidad. ¿Ya? Y como yo dije al comienzo, este año ha sido como un año de reinventarse y de mirar el futuro. ¿Ya? Y en el futuro nosotros lo estamos construyendo hoy día en el presente. Y fíjate que lo más impresionante que ocurrió este año, en que los profes, un grupo de profes, ya tenemos listos los planes para enseñar inteligencia artificial, robótica, mecatrónica, digitalización, ¿ya? Y todo lo que está asociado a las ciencias de la computación como una forma de adelantarnos por lo menos a 10, 15 años, ¿ya? Para que los chicos que están hoy día en quinto, en sexto, cuando las profesiones a las cuales estamos acostumbrados hoy día no existan, ellos van a estar preparados. Entonces, don Víctor, disculpe mi francés, pero se han sacado la cresta los profes este año. sí. Los y las profes. Hay algunos líderes que decían que como que prácticamente no habían hecho nada, por eso que teníamos que volver en febrero lo antes posible. Pero se han sacado la cresta, nosotros no nos cansamos de sacarnos el sombrero. Hay falta de liderazgo más que líderes. Es que ahí está el liderazgo distribuido. Fíjate que yo este año total. Una gran admiración por los profes de tecnología, cómo se han unido con los de matemáticas y están reinventando y visionando todo lo que viene. La profesora mentora de lenguaje tiene a todos en una nueva metodología de enseñanza. La mentora de historia transformó los programas de historia y ciencias sociales para complementarlos con meteorología, con topografía, con telemática. Y los niños van a volver y van a ver drones y va a haber una estación meteorológica que va a llevar los datos al computador. Ya, pero, porque eso ha sido este año. O sea, estamos ¿me entiendes? Como adelantando, ¿no? ¿Cómo ubica usted a esos profes? Mira, Gonzalo, los primeros mentores para provocar el liderazgo distribuido, porque eso no es fácil, tiene toda también una mística y una fuerza ahí difícil de mover, ¿ya? Pero los primeros uno los elige por las habilidades blandas, porque son capaces de escuchar más que de hablar. El profe que más habla difícilmente te va a llevar un grupo a buen término. ¿Ya? El profe que tiene la fortaleza o la habilidad de poder escuchar, de poder llevar a un consenso, de poder reflexionar, de analizar, tú vas viendo que tiene características de liderazgo, ¿ya? Y los propone, ¿ya? Que así partió el proyecto nuestro. Pero cuando ya esto empieza a madurar, también se le ha dado la oportunidad para que los propios equipos de profesores elijan a sus mentores, ¿ya? Y eso ya ha ocurrido a lo menos en el primer ciclo básico, en matemática y en lenguaje. Son mentores elegidos democráticamente por los equipos profesionales de pedagogos, ¿ya? Y eso hace entonces que el liderazgo fluya, ¿ya? Y que vaya formando líderes al interior de la institución, ¿ya? Y a su vez ese líder tiene que ir formando otros líderes, ¿ya? Líderes que están encargados de una determinada actividad que tú le asignas dentro de la mentoría. Entonces, finalmente, para nosotros, el liderazgo distribuido, materializado en la mentoría, es lo que sustenta el modelo educativo de San Nicolás. Y la estrategia que se llega a los alumnos es el agrupamiento flexible. De hecho, es trabajar respetando las habilidades, los ritmos y colocando, lo más importante, ¿ya? El currículum al servicio del estudiante y no los niños al servicio de un currículum que no le encuentran sentido. Y ahí está la clave. Entonces, cuando yo he conversado con diferentes ministros del tema, fíjate que todos entienden. ¿Ya? Todos entienden, pero si eso es lo que hay que hacer. Entonces yo digo, ¿y por qué los demás entonces están tan temerosos? ¿Ah? ¿Por qué nosotros terminamos casi en tercero medio
ya estamos casi con todo terminado y nos permite el cuarto medio poder redondear, poder ver los detalles, es porque la pega se hizo muy bien planificada, ¿ya? Y maximizando todos los tiempos que el niño está en el colegio. Y eso significa sin dejar de hacer todo lo que es arte, sin dejar de los idiomas y sin darle la importancia al deporte y a los casi 80 talleres extraescolares que existen dentro del colegio. Oiga, y disculpe. Por la misma plata, nosotros no tenemos subvenciones especiales, nada, sino que es humildemente la plata que tú recibes por subvención normal, por prorretención, por el PIE, ¿no es cierto? Y por la SEP, que es la que te salva el tema en el mes. Antes de pasar a Humberto, no queremos ponerlo entre la espada y la pared, pero don Víctor, ¿usted le gustaría tener este mismo proyecto y llevarlo a otra parte? Mire, nosotros el año pasado... O se ve el Liceo San Nicolás cortando la cinta. El año pasado, Michael, nosotros somos muy colaborativos en esta cosa. El año pasado recibimos 153 comunidades educativas que nos visitaron. Desde Arica, desde Alto Hospicio, ya los colegios que están ahí, hasta Puerto Octay. Todos los recibimos y todos los profesores les mostraron el modelo y le entregamos programas nuestros para que no tengan que volver a rehacerlo, sino que simplemente los acomoden, ¿ya? Para que las comunidades puedan crecer. ¿Ya? Ahora, entonces... en pandemia, las reuniones han sido de la manera como lo estamos haciendo ahora y seguimos apoyando. O sea, inclusive estuvimos el año pasado en la Isla de Pascua conversando con las comunidades ahí, con el liceo de la isla y los colegios más chiquititos que existen, invitados por los apoderados de la isla, ¿ya? Y mostrando, no entregando una receta, sino que mostrando que hay muchas cosas que se pueden hacer y que no necesitan más plata. Fíjate que todo lo que yo he podido conversar hoy día, en ningún momento les he dicho que hay que buscar un proyecto y que te lleguen recursos de afuera. ¿Ya? Todo se puede hacer con el mismo dinero si los dineros están enfocados, ¿ya? En los estudiantes, ¿ya? Y no en temas de los que todos sabemos. Sí. Humberto, contestando la pregunta y ya generando también, porque estamos en el ocaso de nuestro programa, con un mensaje reflexivo, así como hacía don Víctor, volvemos al mismo modelo educativo, vuelvo a decir, fuera el Liceo de Aplicación y el Liceo Bicentenario, sus comunidades, pero la educación en general, la educación chilena, ¿debe volver al mismo modelo, que claramente no daba resultados, después de la pandemia? Bueno, está inducida tu respuesta, pero... La pregunta con respuesta, claro. El modelo era pero por supuesto yo creo que tiene que cambiar. Hay que sacar lo bueno del modelo antiguo, hay cosas que están funcionando, aquí nunca creo que se trata de borrar todo y partir de cero en educación. Como he dicho, siempre hemos ido avanzando de a poquito. Creo que lo que viene de vuelta es sin duda humanizar la educación, ¿ya? Aquí creo que hay dos posturas. La educación para la paz que dijiste es precioso. Oye, pero cuesta mucho. Aquí hay dos posturas, creo que en este panel, que van hacia donde mismo, en la integralidad del ser humano. Ya las competencias, que me saco el sombrero con Víctor, felicitaciones, no conocía mucho más de tu proyecto, felicitaciones a la comunidad que tú representas, es muy lindo lo que están haciendo. Entonces, y hay otros colegios que también han ido avanzando con todo en contra. Yo creo que esas buenas prácticas hay que rescatarlas. No va a ser lo mismo. Mi sueño para la educación, y que todavía no lo podemos implementar, pero ya estamos haciendo algunas cositas en el aplica, es la metodología de proyectos. Ya para mí creo que esa es la metodología del futuro, que hoy se tiene que ver siempre con la integralidad del estudiante. Por ejemplo, en este caso nosotros somos sociales, somos críticos en el colegio. Bueno, del discurso hagamos algo. Mi sueño siempre ha sido vayamos a ayudar de las poblaciones donde vivimos, ¿no es cierto?, a través del aprendizaje de servicio, ¿ya?, que hacen algunos otros colegios. Y en ese aprendizaje de servicio, un grupo curso a cargo de la investigación, a través de qué tecnologías nos pueden servir para llegar al objetivo de acompañar a esta comunidad que voy a asesorar, porque acá los chiquillos han hablado de clase de matemática, de pintar una escuela que no tiene recursos, todo eso. Entonces, ¿cómo el grupo curso, un nivel se encarga de
la tecnología para la investigación, las finanzas, cómo aprendo matemática y genero recursos, esto es lo que viene. Hay tantos proyectos cuando ellos tengan root, cuando puedan salir a la vida laboral, de crear su propia fundación, por ejemplo. Entonces, ver las matemáticas desde la generación de recursos para el proyecto del curso. Relaciones humanas, bueno, aquí metemos escucha activa, hablar sin juicio o prejuicio infundado, trabajo en equipo, empatía, porque tengo que ir a hablar y decirle mi elevator pitch, por ejemplo, mi mensaje, decirle, bueno, en un minuto mi nivel te quiere asesorar en esto. Idioma, hablar también en la embajada, ir a hablar con otro idioma, abrir nuevos puentes, y todo eso centrado en las habilidades, ¿te das cuenta? Ya no más en, bueno, ¿en qué fecha fue el descubrimiento? Bueno, pesco el teléfono, ya me lo sé, pero ese ser, ese ciudadano que queremos, que se acerque un poco a la educación superior, y si su proyecto de vida no es la educación superior, es emprender, tenga la posibilidad de generar su proyecto de vida. Eso es lo que sueño yo para el regreso de la educación. Habilidad, Ignacio, nuestro querido invitado también que tuvimos, Ignacio Fernández, no habla de habilidades blandas, habla de habilidades vitales. Yo creo que ese cambio de concepto y de constructo es interesantísimo. Estamos terminando, ha pasado el tiempo volando, y yo me voy a poner a llorar porque estaría con ustedes conversando hasta las tantas, a lo mejor me quedaron un par de preguntas para Humberto, pero creo que te las voy a hacer después. Pero, estimado amigo Sergio, ¿con qué nos podemos quedar? ¿Qué mensaje logras sacar de toda esta maravillosa conversación que tuvimos hoy? Sabiendo que tus dos padres, o sea, tu padre y tu madre fueron grandes, y uno lo sigue siendo profesores rurales. Mira, eres un hijo de la educación pública también. Yo sí, yo estudié en la educación pública hasta octavo básico, y luego de primero a cuarto medio estudié en un colegio que era particular subvencionado, y que hoy día también es un colegio que está subvencionado 100%. Muy orgulloso de haber salido del Colegio San Rafael de Los Ángeles. Mira, pensaba varias cosas, pero bajo varias dimensiones. A mí, por mi vida profesional, a mí me toca ver a los alumnos que llegan a primer año a la universidad. Una universidad que recibe alumnos también de todas partes de Chile. La Universidad Católica recibe alumnos de todo Chile. Y también la Universidad del Desarrollo igual recibe alumnos de todo Chile, quizás un poco más acotado, pero hay de todo. Estoy pensando en la Universidad Católica, hay un programa que se llama el Talento de Inclusión UC, que eso ayuda a que muchos alumnos que no tienen el puntaje para acceder a la universidad directamente a raíz de la PSU, un proyecto que muy poca gente conoce. La Universidad Tengo 10 Católica... postulando de mi colegio para que no haga. ¿Cuántos tiene, Humberto? 10 personas más o menos, los 10 primeros lugares al tiro. Están justamente, entonces, porque efectivamente se ha visto en la universidad, y a los que nos toca hacer clases en primer año, que uno logra ver que esos alumnos, esto es un dato, ayudar a la reflexión, quizás puede ser un dato también para Víctor y para Humberto, uno se da cuenta que muchos alumnos de repente no obtienen el puntaje para entrar a medicina en la Católica, o a derecho en la Católica, o ingeniería, o a psicología, o a pedagogía, porque son carreras que cortan muy alto, producto del interés de muchos por entrar a la universidad, o a esta universidad puntualmente, o a 2 o 3. Y eso genera que el estudio que hay intrauniversitario permite que esos alumnos, como dice Humberto, que están postulando, a lo mejor Víctor también tiene alumnos postulando, no lo sé. Eso es lo que nos ha mostrado a nosotros en los análisis ya del programa de inclusión, talento de inclusión, no se lleva muchos años. Pasa que no se promocionan tanto como uno a lo mejor lo esperara, o no se conoce tanto de repente en regiones. Uno se da cuenta que ese programa permite que esos alumnos que no tuvieron el puntaje para entrar, así como lo tuvieron otros, uno los analiza al primer año y al quinto año de universidad y les va mejor. Es notable, les va mucho mejor que a los otros. ¿O por qué? Porque adquieren el alumno que en el liceo de Chonchi, que tengo algunos ahí de ahí, o en el de Alto Hospicio, o en el liceo de Aplicación, o en el colegio Cumbre. Pero ese niño que sacó el primer lugar, independiente de la cantidad de materia que le dieron, responde a posteriori a mayor cantidad de información si la universidad lo exige más, porque es responsable, porque tiene otras habilidades en las cuales cuando llega a la universidad después reprueban menos ramos, bueno, una serie de análisis. ¿Por qué menciono esto?
menciono esto porque justamente al escuchar dos proyectos distintos, no veo de otra forma, sino es que cuando uno recibe el producto de ese proyecto, que eso se ve en la universidad, o no todo obviamente, estoy solo puntualizando del espectro que conozco. Y ahí se notan justamente las habilidades de los alumnos, no solo las habilidades en matemática o en álgebra o al haber convalidado, como nos contaba don Víctor, con la Universidad del Biobío, o haber entrado a través del talento de inclusión, o haber obtenido el mejor puntaje o ser de los primeros de la carrera, sino que lo que se ve justamente es lo que han aprendido educativamente como un constructo global para lograr desenvolverse en un contexto universitario distinto. Los que fuimos de otra ciudad al momento de viajar a estudiar y que abandonamos la casa, en mi caso, a los 13 años para estudiar la enseñanza media y luego a los 18 para estudiar la enseñanza universitaria acá en Santiago, había que tener otras habilidades que son adicionales al contexto educativo. Y estos proyectos como el que ustedes lideran, y ese es el mensaje que yo recojo y también que le planteo a la comunidad, son proyectos que lo que buscan es justamente un aprendizaje integral. A través de, no sé, si don Víctor plantea que vamos a tener drones, o Humberto plantea que vamos a tener un taller de literatura, o un taller de tecnología, lo que logran hacer es que uno cuando encuentra personas para formarlos en una educación ya para profesionalizar, técnico o profesional, da lo mismo, una educación superior, esa gente es lo que va a hacer el resto de la vida. Lo importante, el mensaje más importante que uno aprende de la educación parvularia en la enseñanza media, es cómo lograr tener herramientas para desenvolverse en la vida. Hoy día, y con esto termino para no alargarme, porque si no voy a parecer peor que Gonzalo, que siempre lo molesto que habla mucho, es justamente... Aparte que estamos terminando. Claro, del tiempo. Es justamente uno lograr. Hoy día yo trabajaba con la Seremia del Trabajo por una mesa de diálogo social con sindicatos, empresas y la administración del Estado. Yo era el facilitador de esta mesa de diálogo que llevamos ya 7 reuniones de mesa tripartita. Y uno se da cuenta cuando escucha al dirigente sindical, o al gerente de la empresa, o al encargado de recursos humanos, o al administrativo del CENSE, que la forma de que la universidad logre ser universidad, que es aglutinar para que conversemos en reunión, es que las personas que logran comunicarse como lo estamos haciendo en este momento nosotros, en reunión, es porque justamente han logrado recibir una educación desde la casa, pasando luego por los colegios, por lo lectivo de la libertad de enseñanza, de la educación parvularia o preescolar hasta la educación media, donde el diálogo, la responsabilidad, el respeto son ejes fundamentales en el proceso educativo. Entonces, yo valoro tanto los dos proyectos que ustedes nos han planteado, a lo mejor algunos con mayor innovación, a lo mejor algunos haciendo o no caso omiso o no de lo que plantean los supervisores o todo lo que, en el fondo, la forma o el mensaje formal que hoy día entrega el ministerio o los ministerios pasados, da lo mismo. Pero logran construir con sus alumnos lo que es una valoración en el proceso luego universitario o post enseñanza media, técnico o profesional, porque de ese modo logramos formar padres, madres, familias mejor educadas para Chile. Y esa es la única forma que al final logremos derrocar la desigualdad, que logremos generar hombres y mujeres que sean más felices al final, en su proceso final. Muy bien. Amigo Gonzalo, tienes 35 segundos. Esto es injusto. Es injusto. El amigo Sergio no había estado, así que tomó los minutos para ir finalizando porque ya estamos pasados en el tiempo. Y después nosotros claramente no podemos seguir, quedar unos 5 minutitos más. Yo me quedo también muy atento porque me habría gustado explotar un poquito más la diferencia de los contextos de ambos establecimientos. O sea, entendiendo muy bien, y es muy visible el cambio en un establecimiento con un 2% de ingreso a la universidad y ahora un 97% a educación superior. Es una cosa, es claro el nivel de avance, ¿sí? Y es aplaudible, y eso en ningún caso quita ningún mérito. Sin embargo, me parece también importante aquellos establecimientos como el Liceo de Aplicación, que tienen también una tradición política, que tienen un lugar en la comunidad educativa general, y no estoy hablando ni siquiera de Santiago, estoy hablando a nivel país, cómo marcan ritmo, cómo también hay otras construcciones dentro de esa comunidad educativa
que poseen una potencia que a lo mejor no alcanzamos a explorar en esta conversación, y que yo me quedo con algunas preguntas en el tintero. Yo aproveché mucho la visita del profesor Víctor, porque sí dio pistas claras, y eso lo agradezco mucho, el tema de trabajar los documentos legales del PADEM, del PI, de los PME, de buscar resguardo, buscar coherencia allí para que estemos blindados al momento de alguna observación, y después trabajar en este proceso de progresión del liderazgo, distribuyéndolo a través de los mismos monitores, de los mismos mentores que estaban conversando, y cómo esto después se naturaliza al punto en que las personas buscan sus propios mentores. Sí. Yo hacía como con un poquito con una segunda, ¿no? Esto, ¿dónde encuentro esos profes? Porque yo entiendo que todos los profesores, la gran mayoría de los profesores que salen en Chile, tienen ese potencial. Pero como llegan de golpe y porrazo, como dice una canción argentina por ahí, con una realidad de un director que dice, sabe que esto no se puede, no, que primero está el seguro, que primero está el presupuesto, que primero está lo que otros profes van a decir, que primero está la posibilidad de una fiscalización antes que el estudiante. Bueno, entonces ahí todo parece infértil, ¿no? Entonces sí. me alegro y aplaudo el coraje y la valentía de ustedes, Humberto, también porque hacerse cargo de un liceo tan emblemático como el Liceo de Aplicación, de construir y seguir innovando en un lugar en donde me imagino que han habido tantas intervenciones también, porque lugares como esos son ampliamente intervenidos una y otra vez, porque son muy visibles, porque muchos quieren hincar los dientes en instituciones como esa, ya sea para trampolines personales o para demostrar tesis particulares. Entonces, creo que fuimos muy afortunados en tener ambos polos, ¿sí? Ambas manifestaciones, decir que esto sí es posible, que no sí. tiene que ver con un contexto, que no tiene que ver con unos recursos, que no tiene que ver con una fiscalización del ministerio, tiene que ver con estrategia. Sí. Y nos quedamos con un mensaje que dice acá una participante de nuestra comunidad, Gloria Carrasco Miranda, dice, mensaje final, se puede. Así que muchísimas gracias a don Víctor, nos pasamos un poquito en el tiempo, a don Humberto, la verdad es que para nosotros es un agrado inmenso, fue un privilegio, ya lo dijeron los panelistas, el tenerlos en nuestro programa Comunidad Sin Límite. Le enviamos un abrazo inmenso. Si hay alguien que quiere decir algo, Humberto, Víctor, es el momento de hacerlo. 15 segunditos porque para no quitarles tiempo. Muy chiquitito, se puede, desde el amor a lo que uno hace, desde el profesionalismo que imparten todos los miembros de la comunidad también. Creo que nuestra gran responsabilidad, y este es mi mensaje final, es servir al otro desde el rol que uno tenga. No esperar que todo venga desde arriba, no esperar que todo sea una política para hacer el cambio. Y por eso se puede, porque alguien estuvo convencido, porque otros creyeron, y entre todos se rompen los paradigmas. Los paradigmas no son para que se queden eternamente. Yo creo que se puede. Sí. Muy bien. Don Víctor, ¿alguna frase final, alguna palabra final a todos quienes también los están viendo del Liceo San Nicolás? Tienen muchos mensajes acá de cariño, también muchas preguntas, así que invitamos a la comunidad a que sigan en redes sociales al Liceo Bicentenario San Nicolás, también al Liceo de Aplicación, vean los webinars de cada uno de ellos porque son muy, muy interesantes y ahí pueden indagar mucho más acerca de la forma en cómo han formado su comunidad. Don Víctor. Bueno, yo solamente agradecer y decirles a todos los profesores que nos están escuchando o que van a ver el programa que la profesión nuestra es la más grande, la más bonita. Somos los que podemos llegar a tocar los corazones de muchos niños, de muchas niñas, y cuando eso ocurre, transformamos a la persona. ¿Tá? En nuestras manos como docentes está el futuro de Chile. Así que muchas gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo virtual desde la provincia del Biobío para cada uno de ustedes. Y, un abrazo, Humberto, un abrazo, Víctor, muchas gracias. Gracias, Sergio. Michael. Chao, Víctor. Mucho éxito, muchas gracias. Chao, Humberto, que estén bien. Chao. Amigo Sergio, amigo Gonzalo, nos pasamos en el tiempo, así que nos vamos a ir ya rápidamente, sin antes
que invitarlos a todos y todas al próximo lunes y al próximo miércoles, porque vamos a hablar de política. Vamos a tener ahí a nuestro amigo Sergio el día lunes, esperemos que nos pueda acompañar. Vamos a tener a Darío Quiroga, que es el conductor de un gran podcast a nivel nacional de política que se llama La Cosa Nostra, en donde está Alberto Mayol, Mirko Macari. Así que ahí vamos a estar hablando también del poder, y muy entretenido la forma de hablar, y también tenemos un invitado más con él que nos tiene que confirmar dentro de estos días. Y el próximo miércoles vamos a terminar ya, porque estamos finalizando nuestro programa Comunidad Sin Límite con algo más espiritual. Se acerca Navidad, se acerca fin de año, y vamos a tener a el gran sacerdote jesuita Jorge Costadoa, que ya lo tuvimos en un programa anterior. Así que ahí vamos a estar hablando un poquito más de lo espiritual y tratando de liberarnos de todo esto que nos ha complicado tanto como país. Así que, amigo Sergio, ¿quiere algo más que decir? No, ¿sabes qué? Solo voy a mencionar algo que salió de las preguntas, que de repente puede ser también tener algo formativo, más que formativo, quizás ayudar a la comunidad en alguna de esas preguntas. Hoy día el Ministerio de Educación sacó una circular hace un par de semanas y se está a la espera de una posible interpretación de la Dirección del Trabajo relativa al teletrabajo en materia de los docentes. Y solo quería hacer la mención porque en el fondo existe un anhelo, o yo así lo he visto, o así a mí me lo han preguntado, de que al momento de que el teletrabajo fuera considerada una ley, la aprobada el 6 de abril, una ley para también los estamentos de educación, generarían que estas clases a distancia, al ser teletrabajo, permitirían, porque eso es lo que está mirando de repente el ministerio, o que están mirando muchos docentes, la oportunidad de adquirir o de obtener la posibilidad de un monto adicional o una compensación, un monto adicional a la remuneración producto de un bono por teletrabajo. Yo lo he escuchado porque me lo preguntaron formalmente también. Hay que tener mucho ojo, solo lo planteo así porque las personas que están en teletrabajo, yo tengo un par de columnas, Michael lo ha mencionado, que en el Mercurio Legal producto lo mismo, el por qué no es teletrabajo, porque efectivamente uno tendría que estar, entre otras cosas, haciendo la misma labor docente en cuanto a horas aula, y se podría eso fiscalizar. Y hoy día los colegios, en su gran mayoría, no todos obviamente, no están haciendo la misma cantidad de horas a los niños de clases por lo mismo, porque son a través de esta situación. Y lo otro es que las remuneraciones se podrían reconvertir, que es algo como dato, que en el fondo si yo tengo una asignación de movilización de X pesos y ya no estoy yendo a trabajar y me la han mantenido durante el año, perfectamente eso podría sufrir una reconversión del nombre y la de movilización pasará a denominarse bono por teletrabajo. Y no estaríamos aumentando la remuneración, que es lo que muchos están solicitando por algo real, que es el gasto de luz, de agua adicional en su casa. Distinto es la colación, porque si alguno tiene bono de colación, se come en la casa o en el lugar de trabajo de la misma forma. Entonces, es un tecnicismo, pero para que lo tengamos puesto en la mesa, pues a mí, yo soy abogado puntualmente de algunos colegios donde se ha discutido mucho esto. Y lo otro es que la tesis que yo al menos postulo, que no solo para los colegios, sino que para muchas empresas, que en los tiempos de pandemia existe una situación puntual de un matiz entre el 184 del Código del Trabajo, que es proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, en relación al ius variandi, que es cambiar nuestro lugar de trabajo. Entonces, efectivamente, estos son temas a tener en discusión solamente porque hoy día me pasa, por ejemplo, con algunos colegios particulares que están efectivamente aplicando la ley de teletrabajo y que han generado una asignación propiamente tal, pero han hecho el control de asistencia. Que, por ejemplo, los docentes si tienen 30 horas lectivas, hagan 30 horas y han dividido al curso. O sea, que un curso en vez de tener 45 alumnos en pantalla, tenga grupos de 11 y tengo 4 veces la clase que el docente la tenga que estar repitiendo para los alumnos, cosa que logra hacer sus 30 horas y así Entonces, es complejo. Yo solo lo planteo porque se puede convertir en una complicación, y yo lo he planteado así para que exista, digamos, el diálogo y el permanente diálogo para que todos y todas puedan tener
recibir lo que creen justo, ¿ya? Pero es porque algo que se va a seguir discutiendo, ¿eh? O sea, Sí, pues, como y datos, el primer semestre del próximo año puede que sí, sigamos igual. o sea, por lo menos la Universidad Católica, el rector hace ya que estuvo con nosotros en el programa, pero justo por ahí, colindante al programa, nosotros ya todos los cursos del primer semestre de 2021 son a través de medios electrónicos. Y en ese caso, para nosotros los que hacemos clase en la universidad es un poquito distinto, porque si yo antes hacía 6 módulos a la semana, yo sigo haciendo los mismos 6. En ningún caso he disminuido una situación. Bueno, ahora toda la relación docente de la universidad es distinta. Gonza, yo no te voy a dejar que, o sea, no es que no te vaya a dejar, no te voy a dar la... No, ¿por qué estoy diciendo me eso? Me voy. No quiero que des tu mensaje, sí quiero que puedas tratar de responder esta pregunta. Natalie Leiva dice, me pregunto si se podrá realizar proyectos como el San Nicolás en colegios municipales altamente politizados, llenos de violencia. ¿Qué crees tú? ¿Se puede o no? Sí, que sí. Ya. O sea, mira, si lo que ocurre en esos espacios, es, y lo voy a decir con todas sus letras, un intervencionismo político. Es decir, hay partidos y hay movimientos políticos que en una política muy de a cuadro entrenan a muchos de los chiquillos para que articulen o desarticulen ciertas acciones dentro del establecimiento. Sí. Muy buen tema que vamos a conversar. Ya me vaya a dejar con el dedo en la boca, bueno. Un próximo programa, porque estamos pasados en el tiempo, así que muchísimas gracias. Vean nuestros próximos programas porque vamos, Gonzalo. El amigo Gonzalo va a responder esta gran pregunta, pero de manera más amplia. Me va a venir algo. Estamos fuera del tiempo. A todos, cuídense. Chao, amiguitos. Gracias. Sí, Natalie, sí se puede. Chao, chao.